Y nos encontramos ante un acontecimiento en el cual podemos decir que ha habido un antes y ha habido un después de la Iglesia del siglo XX y probablemente de lo que va a ser el siglo XXI. Un testigo de la inauguración, que es Benedicto XVI, que estaba allí entre el público viéndolo, nos dirá lo siguiente. El 11 de octubre de 1962 fue un día espléndido, aquel en el que, con el ingreso solemne de más de 2000 padres conciliares en la Basílica de San Pedro en Roma, se inauguró el Concilio Vaticano II. Fue emocionante ver entrar a los obispos procedentes de todo el mundo, de todos los pueblos y razas. Era una imagen de la Iglesia de Jesucristo que abraza a todo el mundo, en la que los pueblos de la tierra se saben unidos en su paz. Fue un acontecimiento inédito por su dimensión universal, no solamente en el mundo que nosotros podemos decir el mundo occidental, sino de todo el mundo tal y como le conocemos ahora. El Concilio Vaticano II tiene, y tenemos que tener presente, una gran figura, que es la figura de Juan XXIII. Juan XXIII anuncia el 25 de enero de 1959 que iba a convocar el concilio. Juan XXIII es elegido papa unos meses antes, en octubre. Es una persona mayor, de 77 años, y su pontificado se va a interpretar desde un primer momento como un pontificado de transición. Después de la gran personalidad de Pío XII, Juan XXIII sería ese pontificado, esos años, de hecho no duró más que 4 años, que nos abriera la puerta a otra realidad que estaba por venir. Sin embargo, Juan XXIII va a descolocar. De hecho, es beato. Y no solamente descolocó, sino que también nos descoloca ahora. Este hombre dirá, con un poco de temblor por la emoción, pero al mismo tiempo con una humilde resolución en nuestra determinación, pronunciamos delante de vosotros el nombre de la doble celebración que nos proponemos, un sínodo diocesano para Roma y un concilio ecuménico para la Iglesia universal. Los que estaban allí se miraron los unos a los otros y dijeron, ¿qué está diciendo? ¿Qué está planteando este hombre? Él, años más tarde, escribirá, ¿cuál fue la reacción? Irónicamente indicará, la reacción fue un devoto silencio. Nadie dijo nada y se miraron los unos a los otros. Una sorpresa, pero dirán, no una sorpresa de él, sino una sorpresa del Espíritu Santo. En Diario del Alma, en julio-agosto de 1962, escribirá, esto ha sido algo que ha venido del Espíritu Santo y yo he sido un simple instrumento. Vamos a dar un paso más. ¿Cuál es el objetivo que tiene este concilio? Primero, ¿qué es un concilio? Un concilio, ha habido 21 en la historia de la Iglesia ecuménicos, un concilio es la reunión de todos los obispos del mundo, convocados por el Papa en asamblea, para tratar de un asunto que compete a toda la Iglesia. Pero, ¿qué es lo que le hace al Concilio Vaticano II diferente a los 20 concilios anteriores? Benedicto XVI lo va a decir en octubre de 2012. Los concilios anteriores habían sido convocados casi siempre para una cuestión concreta a la que debían responder, habitualmente un problema dentro de la Iglesia, una herejía, o recordemos el Concilio de Trento, Lutero, el problema que había en la Iglesia europea. Pero, ¿qué es lo que se plantea? Esta vez no había un problema particular que resolver. Por eso había como una especie de expectativa general por dónde iban a ir las cosas.
El cristianismo que había construido y plasmado el mundo occidental parecía perder cada vez más su fuerza creativa. Ya en el año 58-59, se veía que el cristianismo parecía cansado y daba la impresión de que el futuro era decidido por otros poderes espirituales. El sentido de esta pérdida del presente por parte del cristianismo y de la tarea que ello comportaba se compendiaba en la palabra ayornamiento, que es puesta al día, actualización. El cristianismo debe estar en el presente para poder forjar el futuro, para que pudiera volver a ser una fuerza que moldeara el futuro. Juan XXIII había convocado el concilio sin indicarle problemas o programas concretos. Nos encontramos así con que lo que pretende el Concilio Vaticano II es ni más ni menos que poner al día a la Iglesia con objeto de poder responder a lo que el mundo precisa en ese momento. Dirá poco más tarde: quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el interior. Cuando Juan XXIII, en la Gaudes Mater Ecclesia, inaugura el concilio, pone encima de la mesa el simbolismo pascual y dice: en medio de las tinieblas, ¿os acordáis de la vigilia pascual? El cirio pascual que va entrando en la iglesia a oscuras y se van proclamando Lumen Christi, y nosotros respondemos: demos gracias, luz de Cristo, demos gracias. Él recoge: en las tinieblas, la luz de Cristo, la luz de la Iglesia, es la luz de los pueblos. Hay que renovar en la Iglesia ese encuentro con Jesucristo resucitado para la salvación y la alegría del mundo. El concilio tiene que ser un concilio, por tanto, sobre la Iglesia, pero la Iglesia que tiene algo que decir al mundo. Hay que volver al amor primero, hay que volver a las fuentes, hay que ofrecer a Cristo al mundo. Se pretendió que fuera, como he dicho antes, una puesta al día, que se renovaran los elementos que más necesidad tuvieran de ello, que se revisase a fondo y también se revisase la forma de las actividades que hacía y que desarrollaba la Iglesia. Se quería responder de este modo a las necesidades que tenía el mundo, los hombres, los pueblos, y por eso se planteó desde un principio que fuera un concilio pastoral. El cardenal Montini, en la primera sesión conciliar, resumirá este objetivo con las siguientes palabras. 2 preguntas. El concilio tiene que responder a lo siguiente: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Te interpela el mundo. ¿Qué tienes que decir de ti misma hoy? Segunda pregunta. ¿Qué le dices al mundo? ¿Qué tienes que aportar hoy al mundo? Los participantes del Concilio Vaticano II fueron todos ellos guiados por el Espíritu Santo. He puesto algunos números. Más de 2.500 obispos, 2.450, más de 500 entre teólogos o peritos conciliares, cerca de 200 consultores de iglesias ortodoxas y protestantes, más de 100 observadores no cristianos, otros 100 católicos laicos que estuvieron, multitud de periodistas, quizás os suene Martín Descalzo, que hizo una serie de crónicas, y luego también multitud de consultores que cada obispo tenía y con los cuales trabajaba los documentos. Tenemos ahí a un joven Ratzinger de apenas 36, 37 años, que está con su obispo, el obispo Frings, que le lleva a Roma y le consulta. Le tenemos ahí en una foto bastante interesante de esos diálogos que podían tener. Como todas las cosas, se tienen que preparar. Y la etapa preparatoria es del 59 al 62. ¿Qué es lo que hacen las comisiones de esta etapa preparatoria? 3 cosas. Invitan a hacer sugerencias,
a todos los obispos de todo el mundo, y a mí me cuentan que los obispos tuvieron en ese sentido una labor importante, no solamente de decir lo que a ellos les parecía, sino también de pedir opinión a otros, no solamente teólogos, no solamente religiosos, sino también a laicos que les ofrecieron esa posibilidad de indicar por dónde tendría que ir el concilio. Las respuestas fueron cerca de 2.109, sin contar las 1.400 de las facultades. El material yo lo he visto, las actas documentas, son cerca de 100 volúmenes, así de gordos, terrible. Y tuvieron que hacer una síntesis. Eso no suena, ¿verdad? Un montón de cosas dispersas. Vamos a ver cuáles son los núcleos fundamentales. Hicieron una redacción de esa síntesis y les salió ni más ni menos que 75 temas, que son lo que pongo ahí, 75 esquemas, ¿no? 75 temas a tratar en el concilio. Un poco locura, ¿verdad? Demasiado. Aquí aparece una foto de Juan XXIII presidiendo una de esas sesiones de las comisiones que preparaban el concilio. Creo que es la primera, ¿no? El 25 de diciembre del 61 el Papa Juan XXIII convoca la celebración del concilio para 1962 y el 2 de febrero, por medio de un motu propio, pone como fecha de apertura el 11 de octubre de ese mismo año. Antes de dar un paso adelante, sí quisiera que nos situáramos ante quién era Juan XXIII y para ello vamos a escuchar sus palabras. Non ho mai potuto contemplare la mia persona conveniente. È un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Apenas unos días antes le habían dicho que iba a morir, que tenía un cáncer terrible de estómago y que le quedaban escasos meses de vida. Esta es la figura que propone en la inauguración, esta realidad eclesiológica. La primera sesión de 1962 comienza con una inauguración magnífica donde plantea Juan XXIII que no se puede estar de acuerdo con los profetas de calamidades que anuncian lo peor, sino que se tiene que estar abierto siempre a la esperanza puesta en Dios. Ya he dicho que quien dice esto, apenas unos días antes le acababan de decir que iba a morir y que le quedaban 3-4 meses de vida. ¿Cuál es la tarea que tiene el Concilio Vaticano II? No solo guardar el tesoro de la fe, sino estudiar lo que exige nuestra época y ser capaz de transmitir esa fe. Esta primera sesión fue una sesión con un gran dinamismo. Algunos hechos. Los obispos, cuando llegan de todo el mundo, reaccionan, son y se hacen los protagonistas de ese concilio. La primera reacción de los obispos es frente a la forma de trabajar. Se dice, así no podemos votar, es mejor que nos conozcamos un poco unos a otros para saber quién es el más indicado para cada comisión. Es necesario que dialoguemos, que hablemos, que nos sentemos para ver qué es lo importante. Segunda reacción, frente a los esquemas, ese trabajo que se hizo anteriormente. Un trabajo que se veía que no respondía al objetivo pastoral, que era exagerado, que no íbamos al importante, que nos estábamos perdiendo. Joseph Ratzinger, en un libro que tenemos aquí, que se titula Mi vida, dirá: los esquemas son expresión de rigidez y escasa apertura, de una excesiva dependencia de la teología escolástica, de un pensamiento erudito y poco pastoral.
Cardenales con la fuerza de Suenems, Montini, Lercaro, dicen: vamos a ir a las fuentes, vamos a ir a ver lo que somos y vamos a poner como elemento clave que organice el Concilio Vaticano II la Iglesia. Una Iglesia que tiene que mirarse hacia su corazón, una Iglesia que tiene que ofrecer al mundo el tesoro que tiene. El 5 de diciembre la Secretaría General comunica que los 75 esquemas se reducen a 20. El 8 de diciembre concluye oficialmente la primera sesión y entre la primera y segunda sesión hay que empezar a preparar de nuevo el concilio. Algunos protagonistas de esta preparación. Hay unos protagonistas sobre todo del ámbito francés, que son Congar, Cheny, otros que me olvido de poner. El ámbito alemán, Rahner, Ratzinger, el famoso esquema Rahner-Ratzinger sobre la revelación, será bastante curioso su cuestionamiento. Obispos como Suenems, Juan XXIII, Montini, un tal Wojtyla, que estaba por ahí. Nos falta Helder Cámara, que también tuvo una fuerza tremenda a la hora de plantear la Iglesia de los pobres, luego indicaré dónde. Pero es simplemente rostros, estamos hablando de memoria, rostros, de personas que tuvieron y ofrecieron lo mejor de su vida en este trabajo conciliar. Entre la primera y segunda sesión muere Juan XXIII, el 3 de junio del 63, el cardenal Montini toma el nombre de Pablo VI, es elegido papa. En su primer radiomensaje asegura que el concilio va a continuar y el 27 anuncia que la fecha de la segunda sesión sería el 29 de septiembre del 63. Pablo VI había sido dentro del concilio una persona con muchísimo dinamismo, que acoge como legado, como testamento de Juan XXIII el llevar a cabo este camino que había iniciado y que Juan XXIII sabía que no iba a acabar con él como papa. La segunda sesión empieza, importante aquí lo que planteo sobre el diálogo sobre la Iglesia. La tercera sesión, un texto muy importante sobre la libertad religiosa, ahí va a tener muchísima presencia Karol Wojtyla. La cuarta sesión, donde aparecen ahí un borbotón de documentos que son aprobados y promulgados, es una sesión que ya corre. Llevaban 4 años y había que acabar. Fijaos cómo fueron aprobados los documentos y cuándo fueron aprobados los documentos. Plácez es, como se puede, voto positivo, no plácez, voto negativo, voto nulo y el número de votantes. Es interesante cómo el que más tuvo quizás fue el de medios de comunicación social, ¿no?, con 164 negativos, pero fijaos, 1960 positivos, ¿no? Es curioso cómo en este dinamismo dentro intraconciliar se va llegando a una unanimidad respecto a estos documentos. Veis que en algunos los votos negativos no son siquiera significativos, ¿no? ¿Cuáles son los documentos? Vamos a ver. El primer documento y el vertebral de todo el Concilio Vaticano II va a ser la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. Va a intentar responder a la pregunta Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y se va a ofrecer no una nueva imagen de la Iglesia como pongo ahí, sino la imagen de la Iglesia primera. Una Iglesia fundamentada en la Trinidad. Una Iglesia que se plantea cómo ser pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Una Iglesia que se ofrece al mundo como misterio de comunión y que se siente enviada en medio del mundo para ser testimonio de Jesucristo. Una Iglesia que se comprende como sacramento universal de salvación, que está al servicio de todo hombre y toda mujer. Lumen Gentium aparece como base de las otras 3 constituciones.
que son Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes. Lumen Gentium, la Iglesia, bajo la palabra de Dios, Dei Verbum, celebra los misterios de Cristo, Sacrosanctum Concilium, para la salvación del mundo, Gaudium et Spes. Esta cita que se recoge del cardenal Danels, que nosotros le conocemos, esto que ponemos del sistema bancario es perverso, viene de él, es recogido por el Sínodo de 1985 como resumen y síntesis de lo que es lo esencial del Concilio Vaticano II. Dei Verbum nos plantea cómo Dios quiere hablar con el ser humano, cómo quiere entablar un diálogo con cada uno de nosotros y cómo se muestra a través de la palabra escrita, la Biblia, y cómo se muestra a través de la vida de la Iglesia en la tradición. Sacrosanctum Concilium nos pone ante la celebración cristiana, ante la celebración del reino de Dios aquí en la tierra. Se sitúa como elemento básico la Eucaristía, que va a ser planteada fuente y culmen de la vida cristiana. Gaudium et Spes comienza diciendo cómo los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. La Iglesia se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Gaudium et Spes plantea un ver, un juzgar y un actuar. En la exposición preliminar pone encima de la mesa cuáles son los problemas que están delante, cómo vive el ser humano. En la primera parte nos va a ofrecer una antropología cristiana. ¿Cuál es la propuesta que hace la Iglesia hoy al hombre de hoy? Y la tercera parte, un actuar. Los problemas urgentes, la familia, la economía, la sociedad, la economía, la cultura, la paz. ¿Cómo comprometernos con ello? Junto a las constituciones, esas 4 que son esenciales, aún ya aparecen lo que se conoce como decretos conciliares, que son 9. Nos plantean textos de menor importancia, pero no de menor trascendencia. Nos sitúan ante principios doctrinales aplicables que tienen que ver con actividades de la Iglesia, que tienen que ver con preocupaciones que tiene el mundo. Ahí están. Y también aparecen aprobadas 3 declaraciones conciliares, temas fundamentales que el concilio consideraba que eran esenciales para la vida del cristiano, como son la libertad religiosa, la educación católica, el diálogo con los no cristianos. ¿Cuál fue, y ahora planteamos todo el tema de la profecía, cuál fue la recepción conciliar? El Sínodo de 1985 dirá que hay luces y hay sombras. El Papa Juan XXIII quiso abrir, y abrió, de hecho, las ventanas, y algunos nos constipamos, algunos nos acatarramos. Hubo una acogida gozosa, pero también hubo una resistencia al sínodo, una comprensión y una aplicación defectuosa de lo que se quería decir. En Occidente, curiosamente, frente a la primavera que se percibía que era el sínodo, va a venir de repente el estío. Nos vamos a encontrar cómo se va a ir generando poco a poco una desafección hacia la Iglesia, cómo se la comprende como una estructura meramente institucional y cómo desde la Iglesia se va introduciendo el secularismo, se asume la mentalidad del mundo, la escala de valores del mundo. En el resto de los continentes existe una visión más positiva de la Iglesia, aunque una plena y total identificación con la Iglesia y su misión primaria, que es anunciar el Evangelio, no se va a dar en todos. Esto es un poco el balance que hace el Sínodo de 1985. A los 20 años de acabar el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II dice
a los obispos: vamos a sentarnos. ¿Qué ha pasado estos 20 años? ¿Qué ha ocurrido? Ese va a ser el balance. Luces y sombras. Momentos de creatividad y experimentación. Momentos gozosos y momentos tristes. Son necesarios, dirá, 4 pasos. Conocer el concilio más amplia y profundamente, porque solamente nos hemos acercado a lo que nos ha interesado. Porque claro, tenemos la palabra de Dios en castellano, pero si es que no la hemos leído. Porque se nos dice en Gaudium et Spes que tenemos que testimoniar a Cristo en medio del mundo y comprometernos, y es que no lo hemos estrenado. Porque lo sabemos, pero ¿qué ha pasado? Segundo paso, hay que asimilarlo internamente, pasarlo por el corazón, hacerlo nuestro. Hay que afirmarlo con amor y llevarlo a la vida con coherencia. Joseph Ratzinger, ese mismo año, dirá: ¿qué nos ha pasado también? Pues nos hemos encontrado con que en esos 20 años ha habido 2 posturas. Una corriente que se ha llamado progresista, que ha considerado al Concilio Vaticano II plenamente superado desde hace tiempo, como un hecho pasado carente de significación en nuestro tiempo. Simplemente han hecho lo que les ha dado la gana. Existe también otra parte opuesta, que es la corriente conservadora, que indica que el concilio es responsable de la actual decadencia de la Iglesia Católica y se le acusa incluso de apostasía con respecto al Concilio de Trento y el Vaticano I. Incluso algunos se atreven a pedir su anulación o una revisión tal que equivalga a esa anulación. Curiosamente, ambas coinciden. Los integristas de un lado y los integristas de otro coinciden. ¿Qué dice Ratzinger? Estoy convencido de que los males que hemos experimentado en estos 20 años no se deben al concilio verdadero, porque ni nos lo hemos leído algunos, ni sabemos lo que dice, nos suena, sino al hecho de haberse desatado en el interior de la Iglesia ocultas fuerzas agresivas centrífugas, irresponsables o simplemente ingenuas, de un optimismo fácil, de un énfasis en la modernidad, que ha confundido el progreso técnico actual con un progreso auténtico e integral, y en el exterior al choque con una revolución cultural, la afirmación en Occidente del estamento medio superior de la nueva burguesía del terciario. Todo el capitalismo neoliberal está aquí presente, con su ideología radicalmente liberal de ser individualista, racionalista y hedonista. Y hay que volver a los textos auténticos del auténtico Vaticano II. Existe, por tanto, un problema, y es un problema dentro de la Iglesia y un problema fuera de la Iglesia. La segunda etapa, que va de 1985 al día de hoy, es una etapa en la que se intenta consolidar lo válido conseguido. Tal es así que los movimientos que surgen, movimientos apostólicos que surgen, movimientos cristianos que surgen en esos años posconciliares, pasan de ese primer carisma experimental en algunos casos a consolidar institucionalmente lo que venían haciendo. Quizás el caso más prototípico sea el de los Kikos, que presentaron hace unos años sus estatutos y pasan del carisma a la institución. Se evalúan experiencias y no todas se evalúan positivamente. Se acentúa con vigor que la Iglesia tiene que estar al servicio de la justicia, la libertad y la paz. Se insiste que hay que tener una serie de tareas prioritarias, como el compromiso con los pobres, la transmisión de la fe, las vocaciones, la vocación laical, la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida religiosa, la vida como vocación. Se plantea con una mayor serenidad y sosiego lo que está por delante y aparecen nuevos retos
que son el secularismo y el hedonismo propio, la injusticia, una realidad de un mundo en guerra. Esto no va. El 10 de octubre, Benedicto XVI, al acabar esta segunda etapa, este discurso del 10 de octubre se puede plantear como un punto y aparte, como el comienzo de una tercera etapa, dirá lo siguiente: los documentos conciliares son una brújula que permite a la barca de la Iglesia navegar en mar abierto, en medio de las tempestades o de la calma, para llegar a la meta. Debemos aprender las lecciones más simples y fundamentales del concilio, a saber, que el cristianismo en su esencia consiste en la fe en Dios y en el encuentro con Cristo, que orienta y guía la vida. Lo más importante hoy, como era el deseo de los padres conciliares, es que se vea de nuevo con claridad que Dios está presente, nos mira, nos responde, y que por el contrario, cuando falta la fe en Él, cae lo que es esencial, porque el hombre pierde su dignidad. Aquí la Iglesia tiene una labor importantísima, que es la de ofrecer al ser humano esa dignidad. El concilio recuerda que la Iglesia tiene el mandato de transmitir la palabra del amor de Dios que salva, para que sea escuchado y acogida aquella llamada divina que contiene en sí las bienaventuranzas eternas. El concilio es una fuerte invitación a redescubrir cada día la belleza de la fe y a conocerla de modo profundo para una más intensa relación con el Señor y a vivir auténticamente la vocación cristiana. Cuando el Lumen Gentium se plantea qué es la Iglesia en el capítulo 1, aparece una imagen muy bonita, que es la imagen del sol y la imagen de la luna. ¿Qué es lo que hace la luna? ¿No refleja la luz del sol? ¿Y la refleja a quién? A todo el mundo. La Iglesia, los cristianos, debemos con nuestra vida reflejar esa luz que es la luz de Cristo, recordando ese simbolismo pascual al cual anteriormente nos referíamos. Nos encontramos ahora en una tercera etapa de recepción conciliar. El sínodo, el año de la fe, nos sitúa en una clave de recepción del concilio nueva. Y para eso vamos a releer dos proposiciones del último sínodo sobre la nueva evangelización, referidas ambas a los documentos conciliares y a cómo acoger el Concilio Vaticano II en la Iglesia. Los padres sinodales reconocen la enseñanza del Concilio Vaticano II como un instrumento vital para la transmisión de la fe en el contexto de la nueva evangelización. Al mismo tiempo, consideran que los documentos del concilio deberán estar correctamente leídos e interpretados. ¿Por qué? Porque no se ha hecho. Por lo tanto, desean manifestar su adhesión a la idea de que nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, quien ha indicado que el principio hermenéutico, es decir, cómo interpretar estos documentos de la Reforma en continuidad, con el fin de ser capaz de descubrir en estos textos el auténtico espíritu del concilio. No es la hermenéutica de la Reforma, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto Iglesia que el Señor nos ha dado a nosotros. Ella es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino. Sin embargo, donde está interpretación... Es que no veo yo bien. Sí, donde esta interpretación guiada por la recepción del concilio es que está mal escrito, perdonadme. Lo que quiere decir el texto es que si se lleva a cabo esta interpretación del concilio en la continuidad de las fuentes, de los orígenes de la Iglesia hasta aquí, recobraremos una nueva vida y se madurarán frutos. ¿Cuáles son los desafíos de nuestro tiempo, partiendo desde los documentos conciliares? Proclamar y también, por supuesto,
la proclamación de las buenas nuevas en contextos diferentes del mundo, marcado por los procesos de globalización y secularización, desafíos diferentes de la Iglesia, a veces en una persecución religiosa absoluta, en otros momentos de una indiferencia generalizada, la injerencia, restricción o acoso. El Evangelio nos ofrece una visión de la vida y del mundo que no se puede imponer, pero solo se propone como la buena noticia del amor gratuito de Dios y de la paz. El mensaje de la verdad y de la belleza puede ayudar a las personas a escapar de la soledad y la falta de sentido a que las condiciones de la sociedad posmoderna los relega a menudo. Los creyentes deben esforzarse por mostrar al mundo el esplendor de una humanidad basada en el misterio de Cristo. Y ahí plantea cómo la religiosidad popular, la fe del carbonero, es importante, pero no suficiente. Se necesita más para ayudar a reconocer el deber de anunciar al mundo la razón de la esperanza cristiana. A los católicos alejados de la Iglesia, a los que no siguen a Cristo, a las sectas y los que experimentan con diferentes tipos de espiritualidades. Aquí plantea algo que nos sitúa en una clave, que es la clave del diálogo también, pero de un diálogo fundamentado, un diálogo donde hay que aportar. Querría acabar con un mensaje, que es el mensaje que el Concilio Vaticano II ofrece a los pobres, a los enfermos y a todos los que sufren. Y dice lo siguiente: para todos vosotros, hermanos que sufrís, visitados por el dolor en sus mil modos, el Concilio tiene un mensaje muy especial. Siente fijos sobre él vuestros ojos implorantes, brillantes por la fiebre o abatidos por la fatiga, miradas interrogantes que buscan en vano el porqué del sufrimiento humano y que preguntan ansiosamente cuándo y de dónde vendrá el consuelo. Hermanos muy queridos, sentimos profundamente resonar en nuestros corazones de padres y pastores vuestros gemidos y lamentos. Y nuestra pena aumenta al pensar que no está en nuestro poder el concederos la salud corporal ni tampoco la disminución de vuestros dolores físicos, que médicos, enfermeros y todos los que consagraron a los enfermos se esfuerzan en aliviar lo más posible. Pero tenemos una cosa más profunda y más preciosa que ofreceros, la única verdad capaz de responder al misterio del sufrimiento y de daros un alivio sin engaño, la fe y la unión al varón de dolores, a Cristo, Hijo de Dios, crucificado por nuestros pecados y nuestra salvación. Cristo no suprimió el sufrimiento y tampoco ha querido desvelarnos enteramente su misterio. Él lo tomó sobre sí y eso es bastante para que nosotros comprendamos todo su valor. Oh vosotros que sentís más pesadamente el peso de la cruz, vosotros que sois pobres y desamparados, los que lloráis, los que estáis perseguidos por la justicia, vosotros sobre los que se calla, vosotros los desconocidos del dolor, tened ánimo, sois los preferidos del reino de Dios, el reino de la esperanza, de la bondad y de la vida. Vosotros sois los hermanos de Cristo paciente, y con él, si queréis, salváis al mundo. He aquí la ciencia cristiana del dolor, la única que da la paz. Sabed que vosotros no estáis solos, ni separados, ni abandonados, ni inútiles. Sois llamados por Cristo, su viva y transparente imagen. En su nombre el concilio os saluda con amor, os da las gracias, os asegura la amistad y la asistencia de la Iglesia y os bendice.